El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Capítulo 3. Continuación. Todavía recuerdo las palabras que me pasaban por la mente, dijo Julián. Pensé que, en definitiva, la vida consiste en tomar opciones. El destino de cada uno de nosotros depende de las opciones que tomamos, y yo estaba seguro de que había tomado la correcta. Sabía que mi vida no volvería a ser igual y que algo fascinante, quizás incluso milagroso, estaba a punto de sucederme. Fue un despertar sorprendente. Mientras Julián escalaba las enrarecidas regiones del Himalaya, empezó a sentirse nervioso. Pero fue un nerviosismo positivo, como el que sentía en un baile de gala o justo antes de empezar un caso excitante y los fotógrafos me perseguían por la escalinata de los tribunales. Y aunque no contaba con un guía ni con un mapa de la zona, el camino estaba claro y un estrecho sendero me fue llevando montaña arriba hacia los confines de aquella región. Fue como si tuviera una especie de brújula interior que me iba empujando hacia mi destino. Creo que no hubiera podido detenerme aunque lo hubiera querido. Julián estaba entusiasmado. Sus palabras brotaban como un torrente. 2 días más siguió la ruta que esperaba podía llevarlo a Sivarna, y en ese tiempo pensó en su vida pasada. Aunque se sentía liberado del estrés y la tensión que caracterizaban su antiguo mundo, se preguntaba en cambio si podría pasar el resto de su vida sin el reto intelectual que su profesión le había deparado desde que salieron de la facultad en Harvard. Sus pensamientos vagaron después a su suntuoso despacho, en un resplandeciente rascacielos del centro, y a la idílica casa de veraneo que había vendido por una miseria. Pensó en los viejos amigos con que frecuentaba los mejores restaurantes. Pensó también en su preciado Ferrari y en la sensación que le daba poner el motor en marcha y sentirse al mando de un poderoso vehículo. Mientras se adentraba más y más en aquel místico paraje, sus reflexiones sobre el pasado se vieron interrumpidas por las maravillas que veía. Fue mientras meditaba sobre la belleza de la naturaleza cuando algo sorprendente sucedió. Por el rabillo del ojo vio una figura, vestida extrañamente con una larga y ondulante túnica roja, coronada por una capucha azul oscuro, caminando un poco más adelante. A Julián le sobresaltó ver a alguien más en aquel lugar remoto al que había llegado tras 7 agotadores días. Como se hallaba a muchos kilómetros de toda civilización y aún no estaba seguro de que Sivarna fuera un destino encontrable, gritó a un compañero de escalada. La figura no solo no respondió, sino que apretó el paso sin siquiera mirarlo. Al poco rato el misterioso viajero echó a correr, su túnica roja flameando graciosamente a su espalda. «Por favor, amigo, necesito ayuda para llegar a Sivarna», gritó Julián. «Llevo 7 días caminando con poca comida y agua. Creo que me he perdido». La figura se detuvo bruscamente. Julián se aproximó con cautela mientras el otro permanecía inmóvil y en silencio. Julián no pudo verle el rostro bajo la capucha, pero le chocó el contenido de la pequeña cesta que sostenía. Dentro había una colección de las flores más delicadas y bellas que Julián había visto jamás. La figura abrazó a su cesta a medida que Julián se aproximaba, como para demostrar su gran amor por aquellas flores y su desconfianza hacia aquel occidental, tan corriente en aquel paraje como el rocío en el desierto. Julián miró al viajero con curiosidad. Un rayo de sol le reveló que la cara que se ocultaba bajo la amplia capucha era de hombre. Pero Julián jamás había visto un hombre igual. Aunque tenía por lo menos la misma edad que él, sus rasgos dejaron a Julián como hechizados y le obligaron a quedarse mirándolo una eternidad. El hombre tenía ojos de gato,
tan penetrantes que Julián se vio obligado a desviar la vista. Su tez de color oliváceo era lisa y flexible. Su cuerpo parecía fuerte y vigoroso, y aunque sus manos delataban que no era joven, irradiaba tal juventud y vitalidad que Julián se quedó hipnotizado, como el niño cuando ve actuar por primera vez a un prestidigitador. Debe ser uno de los grandes sabios de Sivana, pensó Julián, casi sin poder contener su alegría. Me llamo Julián Manle, he venido a aprender de los sabios de Sivana. ¿Sabes dónde podría encontrarlos?, preguntó. El hombre miró pensativo al cansado visitante de un país lejano. Su serenidad y su paz le daban un aspecto angelical. Luego habló en voz muy baja, casi susurrando. ¿Para qué buscas a esos sabios, amigo? Presintiendo que efectivamente había dado con uno de los místicos monjes que a tantos habían eludido antes, Julián le abrió su corazón y le contó su odisea. Habló al viajero de su vida pasada y de la crisis espiritual que había tenido. El precio en salud y energía que había debido pagar a cambio de las fugaces recompensas que le deparaba la práctica de la abogacía. Habló de que había cambiado la riqueza del alma por una voluminosa cuenta bancaria y de la ilusoria gratificación de su estilo de vida. Vive deprisa, muere joven. Y le contó sus viajes por la mística India y su encuentro con el yogi Krishna. Aquel abogado en Nueva Delhi que había renunciado a su profesión en la esperanza de hallar la armonía interior y una paz duradera. El viajero permaneció quieto y en silencio. No volvió a hablar hasta que Julián mencionó su ardoroso y casi obsesivo deseo de adquirir los antiguos principios de la sabiduría y el esclarecimiento. Poniendo un brazo sobre el hombro de Julián, dijo suavemente: si de verdad tienes un deseo sincero de aprender esa sabiduría, entonces es mi deber ayudarte. Soy en efecto uno de esos sabios en busca de los cuales has recorrido tan largo camino. Eres la primera persona que nos encuentra desde hace muchos años. Enhorabuena. Admiro tu tenacidad. Como abogado debiste ser muy bueno. Hizo una pausa como si no estuviera seguro y luego prosiguió. Si quieres, puedes venir como invitado mío a nuestro templo. Se halla en una parte escondida de esta región montañosa, pero aún quedan varias horas de camino. Mis hermanos te recibirán con los brazos abiertos. Trabajaremos juntos para enseñarte los principios y prácticas que nuestros antepasados nos han transmitido a través de los siglos. Antes de llevarte a nuestro mundo y compartir nuestros conocimientos para llenar tu vida de alegría, fuerza y determinación, debo pedirte que prometas una cosa. Cuando hayas aprendido las verdades eternas, deberás regresar a tu país y hacer partícipes de esa sabiduría a cuantos la necesiten. Aunque aquí en estas montañas mágicas estamos aislados, no se nos escapa el trance por el que atraviesa tu mundo. La gente buena está perdiendo el rumbo. Debes darle la esperanza que se merecen. Es más, debes darles las herramientas para que se cumplan sus sueños. Es todo lo que pido. Julián aceptó de inmediato las condiciones del sabio y prometió que llevaría el precioso mensaje a Occidente. Mientras los dos seguían ascendiendo hacia el pueblo perdido de Sivana, el sol indio empezó a ponerse. Un gran círculo rojo que poco a poco se dejaba vencer por un sueño mágico tras el largo y agotador día. Julián me dijo que nunca ha olvidado la majestuosidad de aquel momento,
cuando andaba en compañía de un monje por quien sentía una especie de amor fraternal rumbo a un lugar lleno de maravillas y misterios. Fue sin duda el momento más memorable de mi vida, me confió. Julián siempre había creído que la vida se reducía a unos cuantos momentos clave. Ese fue uno de ellos. En el fondo de su alma tuvo la certeza de que era el primer momento del resto de su vida. Una vida que pronto iba a ser mucho más de lo que nunca había sido. Capítulo 4. Encuentro mágico con los sabios de Sivana. Tras andar durante horas por intricados caminos y sendas herbosas, los dos viajeros llegaron a un verde y exuberante valle. En uno de sus lados, los picos del Himalaya ofrecían su protección como soldados castigados por la intemperie que guardaran el lugar donde descansaban sus generales. Al otro lado había un espeso bosque de pinos, tributo natural a esta tierra de fantasía. El sabio miró a Julián y sonrió. Bienvenido al Nirvana de Sivana. Descendieron por otro camino y se adentraron en el bosque que formaba en el lecho del valle. El olor a pino y a sándalo impregnaba el aire fresco y límpido de la montaña. Julián, que ahora iba descalzo para aliviar sus doloridos pies, notó la caricia del musgo húmedo. Le prometió y le sorprendió ver vistosas orquídeas y otras flores hermosas bailando entre la arboleda, como si se deleitaran en el esplendor de aquel retazo diminuto de paraíso. Julián oyó voces en la distancia, voces suaves y agradables al oído. Se limitó a seguir al sabio sin decir nada. Tras 15 minutos de caminata llegaron a un claro. Lo que vio entonces fue algo que ni siquiera el mundano y difícilmente impresionable Julián Masle podía haber imaginado. Una aldea hecha exclusivamente de lo que parecían rosas. En mitad del poblado había un pequeño templo, como los que Julián había visto en sus viajes a Tailandia y Nepal. Pero este estaba hecho de flores rojas, blancas y rosas, unidas mediante largas tiras de cordel multicolor y ramitas. Las pequeñas chozas que punteaban al espacio circundante parecían las austeras casas de los sabios. También estaban hechas de rosas. Julián se quedó sin habla. En cuanto a los monjes que vivían en la aldea, Julián vio que se parecían a un compañero de viaje, quien ahora le dijo que se llamaba Yogi Ramam. Explicó que era el más viejo de los sabios de Sivana y el líder del grupo. Los pobladores de aquella colonia de cuento de hadas tenían un aspecto extraordinariamente juvenil y se movían con gracia y aplomo. Ninguno de ellos hablaba, prefiriendo respetar la tranquilidad del lugar, realizando sus tareas en silencio. Los hombres, que parecían solo una decena, llevaban la misma túnica roja que el Yogi Ramam y sonrieron serenamente a Julián cuando hicieron su entrada en la aldea. Todos se veían apacibles, sanos y satisfechos. Fue como si las tensiones que tantas víctimas se cobran en nuestro mundo no tuviesen acceso a aquella cumbre de serenidad. Aunque habían transcurrido muchos años desde que vieran una cara nueva por última vez, aquellos sabios fueron comedidos en su recibimiento, ofreciendo una ligera reverencia a modo de saludo. Las mujeres eran igualmente impresionantes. Con sus ondulantes saris de seda rosa y los lotos blancos que adornaban sus negros cabellos. Iban de un lado a otro con sorprendente agilidad.
Sin embargo, no se trataba del ajetreo frenético que invade nuestra sociedad. Aquí todo parecía fácil y alegre. Algunos trabajaban dentro del templo haciendo preparativos para lo que parecía una fiesta. Otras acarreaban leña y tapices ricamente bordados. La actividad era general. Todo el mundo parecía feliz. En definitiva, las caras de los sabios de Sivana revelaban el poder de su vida, de su forma de vida. Aunque eran sin duda adultos y maduros, irradiaban un aura como infantil. El centelleo de sus ojos traslucía una lozana vitalidad. Ninguno tenía arrugas ni canas. Ninguno parecía viejo. A Julián, que apenas podía creer lo que estaba viendo, le ofrecieron un festín de fruta fresca y hortalizas exóticas, dieta que, como supo más adelante, constituía una de las claves de la salud ideal que disfrutaban los sabios. Tras la comida, el yogui Ramán acompañó a Julián hasta sus aposentos, una cabaña cubierta de flores donde había una pequeña cama con un bloc vacío a modo de diario. Aquella sería su casa. Aunque para Julián aquel mundo mágico de Sivana era una absoluta novedad, tenía sin embargo la sensación de que era un poco como volver a casa, un regreso a un paraíso que hubiera conocido mucho tiempo atrás. Aquella aldea de rosas no le resultaba del todo extraña. Su intuición le decía que su sitio estaba allí, aunque fuera durante un corto periodo. Ese iba a ser el lugar donde él reavivaría el fuego que había conocido antes de que la abogacía le privara del alma. Un santuario donde su maltrecho espíritu podría empezar a sanar. Y así empezó la vida de Julián entre los sabios de Sivana, una vida de sencillez, serenidad y armonía. Lo mejor estaba aún por venir. Continuará. Bendiciones. Namaste.